Nunca imaginé que al volver de un viaje, mi habitación se convertiría en un extraño refugio. Era una tarde gris y fría. El aire estaba cargado de algo extraño, una sensación de inquietud. Cuando abrí la puerta de mi cuarto, un escalofrío me recorrió la columna. La luz apenas iluminaba el espacio, creando sombras que danzaban al compás de un viento que parecía susurrar secretos. Las paredes estaban cubiertas de notas, pequeñas listas de cosas por hacer, pero no eran mías. Cada hoja era un eco de pensamientos ajenos, letras en tinta azul que gritaban confusión y desesperación. No olvides la verdad, decía una de ellas. Mi corazón se apretó al leerlo. ¿Qué verdad? La que había dejado atrás al embarcarme en mi viaje. El silencio era profundo, pesado. Podía sentir el temblor en mis manos al acercarme al armario. La puerta chirrió como si quisiera contarme algo. Allí, en un rincón polvoriento, encontré una pequeña caja. No era mía. Mi respiración se aceleró. Me senté en el borde de la cama, el olor a madera vieja me envolvió. Abrí la caja y un torbellino de recuerdos me golpeó. Fotografías de personas que nunca había visto, sonrisas congeladas en el tiempo. Y en medio una carta. Mi nombre estaba escrito en un trazo tembloroso. Mientras leía, una brisa fría recorrió la habitación y las ventanas temblaron. La carta contenía una revelación que cambiaría todo. Te he estado buscando. Ellos saben lo que hiciste. Mi pecho se hundió. ¿De qué hablaba? ¿Qué había hecho? Mi mente rezaba por respuestas, mientras el vacío en mi estómago se hacía más grande. Las sombras en la habitación parecían moverse, acercándose, observando. Sentí el aire volverse pesado, ahogante. La incertidumbre se adueñó de mí. ¿Quién había estado en mi habitación? ¿Quién había dejado esas notas y esa carta inquietante? En un instante, todo se volvió oscuro. Las luces parpadearon, y el sonido de un golpe certero resonó desde el pasillo. Con el corazón en la garganta, me levanté temblando. Miré hacia la puerta, la sensación de un secreto antiguo flotando en el aire. Estaba a punto de descubrir algo que no estaba preparado para enfrentar. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Hoy cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Un nuevo golpe resonó detrás de la puerta, aún más fuerte que el anterior. Mis piernas temblaban, el deseo de huir se debatía contra la curiosidad pulsante que me empujaba a descubrir qué sucedía. De un paso vacilante me acerqué lentamente a la entrada, cada movimiento acompañado por el eco de mi respiración entrecortada. Cuando alcancé la puerta, un frenético deseo de retroceder me inundó, pero no podía permitir que el miedo ganara. Con manos temblorosas, giré el pomo y lo abrí. El pasillo estaba en penumbras, con solo una tenue luz filtrándose desde el final, como un camino a lo desconocido. El aire allí era aún más helado, y la sensación de ser observado no se desvanecía. Me sentí como un intruso en mi propia casa. Me asomé al pasillo, buscando alguna señal de movimiento. Mis ojos recorrieron con ansiedad cada rincón, pero solo el silencio respondía a mis aprehensiones. Entonces noté una sombra al final de la galería, apenas perceptible, pero lo suficientemente clara como para encender la chispa de mi incertidumbre. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, forzando mi voz a sonar firme. El eco de mi propia pregunta retumbó en las paredes. No hubo respuesta, solo el susurro del viento colándose a través de las grietas. Una fuerza inexplicable me empujó a avanzar. Cada paso era un desafío, un tira y afloja entre la duda y la curiosidad. Con cada movimiento, las notas en mi habitación aparecían en mi mente como un mantra inquietante. No olvides la verdad. ¿Qué verdad? Las palabras parecían marcar un compás. Entonces recordé la carta y la imagen de aquellas sonrisas desconocidas se instaló en mi pecho como una piedra. Al llegar al final del pasillo, vi una puerta entreabierta. Una luz tenue iluminaba la habitación desde dentro. Acerqué mi mano a la manija, pero antes de que pudiera girarla,
el sonido del reloj en la sala principal sostuvo mi atención. Las campanadas resonaron marcando la hora, pero también recordándome la urgencia del momento. Cualquier minuto que pasara era un tiempo en el que mis dudas se desbordaban más y más. Con un profundo suspiro, decidí entrar en la habitación. Allí todo estaba en calma. Una silla se movió como si alguien hubiese estado sentado allí y se hubiera levantado precipitadamente. En el centro una mesa estaba abarrotada de documentos, pero lo que realmente atrapó mi mirada fue un espejo en la pared. Me acercé con cautela, notando que el reflejo no solo mostraba mi rostro, sino algo más, una figura borrosa detrás de mí. «Detrás de ti», grité mientras me giraba, el corazón golpeando con desesperación. No había nadie, solo la sensación escalofriante de que mi mente me estaba jugando una broma. Volví al espejo. «Todo esto es una locura», murmuré para calmarme. Pero el tira y afloja del miedo y la necesidad de comprender seguían alimentándose mutuamente. De repente, encontré una nota en la mesa, con el mismo trazo tembloroso de la carta. Decía: «La verdad está más cerca de lo que imaginas. Fui yo quien te buscó, pero huyeron antes de que pudiera decirte». Las palabras se sentían electrizantes, cada letra encajada en un rompecabezas que parecía estar girando a mi alrededor, y una sensación de conexión brotó en mí. Mi mente se trasladó rápidamente a los recuerdos de mi viaje, pasos que había dado, conversaciones olvidadas. Y aquello que había dejado atrás comenzó a dibujar un mapa en mis pensamientos. Un nuevo golpe resonó a mis espaldas, pero esta vez el sonido era diferente. Era el crujir de la madera del piso en el pasillo. Alguien estaba acercándose. La ansiedad me atravesó como un rayo mientras miraba desesperadamente alrededor, buscando un refugio, una salida. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y entendí que la revelación de la verdad era inminente. «¿Quién está ahí?», grité mientras una voz familiar hizo eco en mi mente: «Nunca estás solo». Pero en ese momento de incertidumbre y miedo, una esperanza inquebrantable se encendió en mi pecho. La puerta se abrió lentamente, revelando una sombra alta. Mis músculos se tensaron y de repente comprendí que este era el instante en que el misterio se desataría por fin, para bien o para mal. Pero la figura que se perfilaba en la entrada no era del todo desconocida, y una mezcla de anhelo y temor recorrió cada centímetro de mi ser. Lo que sucedería a continuación podría cambiar mi vida para siempre. La figura en la puerta dio un paso adelante, la luz proyectando una silueta reconocible. Mis ojos se abrieron, desbordados por una mezcla de incredulidad y confusión. Allí estaba, frente a mí, alguien que había creído perdido. «David», susurré como si su nombre pudiera deshacer la distancia que había crecido entre nosotros. Él no respondió de inmediato. Su mirada se movía de la mesa desordenada al espejo, reflejando un tormento que sentí resonar dentro de mí. «Pensé que no volverías», finalmente dijo, su voz suave y quebrada. «¿Qué estás haciendo aquí?». Mis palabras salieron en un hilo, cargadas de emociones reprimidas. El polvo de los recuerdos me cubrió, cada momento compartido con él resurgiendo como ecos de un tiempo que parecía haber sido borrado de un solo golpe. Pero también había preguntas que no estaban listas para ser formuladas, verdades que temía que se aclararan. «No podía dejarlo así», dijo, dando un paso más hacia mí, los dedos extendidos como si temiera que me esfumara en el aire. «He estado buscando respuestas, tratando de entender lo que sucedió». Su mirada se tornó seria, y vi un destello de resolución en sus ojos. No sabía cómo, pero sentí que tenía que volver. La angustia en su voz resonó en mí como una melodía que había estado ausente demasiado tiempo. Pero su presencia no solo traía recuerdos felices, también traía el peso del pasado, las palabras que habíamos dejado sin decir, las emociones que se quedaron atrapadas en las rendijas de nuestras vidas. «¿Y qué has encontrado?», le pregunté intentando mantenerme firme, aunque mi corazón anhelaba abrazarlo. David bajó la mirada, como si estar a solas con sus pensamientos le resultara abrumador. «Hay cosas que no puedo contar. Cosas en las que no puedo entrar sin que todo se desmorone». Su voz era un susurro cargada de desesperación. Las sombras en el pasillo parecieron alargarse, como si la tensión en la habitación pudiera distorsionar la luz misma. «Sigo sin saber si debes saber la verdad», continuó, casi para sí mismo. «Pero alguien está buscando respuestas, y no hay forma de que te mantenga a salvo en esta casa». El aire se tornó pesado mientras la gravedad de sus palabras se asentaba en mí. La sensación de ser una marioneta en una cuerda tensa se apoderó de mí. «¿De qué hablas? ¿Qué está sucediendo?».
La pregunta estalló de mis labios, casi como un grito ahogado. David dio otro paso hacia mí, la desesperación en su rostro haciéndose más evidente. Lo que está detrás de esa puerta, señaló hacia la oscura abertura que daba a un cuarto más profundo, no eres tú quien debe enfrentar eso solo. Aún no lo sabes, pero hay una conexión entre lo que ocurrió en el viaje y lo que está sucediendo aquí. Mientras escuchaba sus palabras, un escalofrío recorrió mi columna. ¿Y si no estoy listo para eso?, pregunté, sintiendo que la revelación de la verdad era un monstruo que quería devorarme. No hay vuelta atrás, dijo David, su voz intensa y feroz. La verdad, aunque dolorosa, te liberará. Huir y refugiarte sería un error. Por un momento nuestras miradas se encontraron, y en el caos reinante sentí una chispa de conexión. Sin embargo, la sala pareció temblar, como si la casa misma se resistiera a aceptar nuestro diálogo. Las luces parpadearon una vez más, más intensamente, y el espejo en la pared comenzó a vibrar sutilmente. El reflejo cobraba vida, revelando cosas que no podía entender. Mira, grité empujando a David de un lado mientras apuntaba al espejo. En su superficie vi visiones borrosas, momentos y rostros que se desdibujaban repetitivamente, nuestra amistad, mi viaje, secretos ocultos. Era un desfile de mis recuerdos con él, pero también una advertencia de lo que estaba por venir. Al cerrar la distancia, vi el miedo en su rostro. ¿Qué es esto?, preguntó, pero antes de que pudiera responder, una sombra emergió del espejo, una figura que parecía retorcerse entre el tiempo y el espacio, un eco de algo que había estado oculto, algo que nos conectaba. Estábamos al borde de una revelación que prometía cambiarlo todo, pero la pregunta permanecía en el aire, ¿estaríamos preparados para enfrentar la verdad? En un instante la figura, que había comenzado a tomar forma, giró toward nosotros. Y en ese momento de incertidumbre una nueva inquietud me invadió, quizás la verdad no solo nos liberaría, pero también podría devorarnos. La figura retorcida en el espejo cobró definición, desdibujándose entre la luz y la oscuridad, como si estuviera tratando de atravesar una barrera invisible. Su rostro, aunque vago, emitía un aire de desesperación, y pude sentir cómo su presencia comenzó a llenar cada rincón de la habitación. David y yo nos intercambiamos una mirada preocupada, la confusión en sus ojos reflejando la mía. Esto no puede ser bueno, murmuró casi al vacío, y mi corazón se aceleró ante el eco de sus palabras. ¿Qué quiere?, pregunté, mi voz tiñéndose de una mezcla de miedo y curiosidad. La figura no respondió, aunque sentí que su mirada fantasmagórica nos atravesaba, enredándonos en una red de inquietantes presagios. Era como si nuestras interacciones pasadas fueran una película proyectada en su ser, una historia oscura que buscaba desvelarse. David se fue acercando al espejo, atraído por esa forma sombría, como un polilla hacia la luz. Ten cuidado, le advertí, pero él parecía hipnotizado. Hay algo que necesitamos entender, insistió con un tono casi reverente. No es solo un eco del pasado, puede ser una oportunidad para sanar, interrumpí, sintiendo que el miedo comenzaba a transformarse en desesperación. ¿Cómo puede esto sanarnos? Parece un aviso, una advertencia, pero mientras las palabras salían de mi boca, el aire se volvió aún más tenso. La figura, que ya estaba a punto de tomar completamente forma, extendió su mano hacia nosotros. No huyan, susurró, aunque sonaba más como un grito ahogado. Mi instinto me llevó a retroceder, pero David se mantuvo firme. No, espera, dijo, la voz temblando un poco. Me sentí atrapada entre proteger a David y querer huir lejos de la revelación que se avecinaba. Lo que viste en el viaje no fue solo una experiencia, sino una puerta, y esta figura, quizás, es la llave, dijo David, la expresión en su rostro una mezcla de terror y fascinación. ¿No ves? Tal vez podamos cambiar lo que pasó. Pero mi mente se llenó rápidamente de dudas. ¿Y si ese cambio venía con un precio demasiado alto? Lo recordaré siempre como una noche donde el miedo se convirtió en un compañero íntimo. David, le suplicé, creo que hemos visto suficiente. Volvamos a lo que conocíamos, sin embargo, no parecía dispuesto a ceder. Cada parte de esto tiene significado, insistió, sin dejar de mirar fijamente a la figura. En vez de ver una amenaza, parecía vislumbrar una forma de redención. ¿Y qué pasa si todo este tiempo, lo que estamos evitando es también lo que más necesitamos? No estoy listo para esto, David, estallé, sintiendo cómo la rabia se apoderaba de mí. ¿No entiendes? No estamos preparados para medirnos con lo que hemos perdido. A veces dejar ir es lo más valiente que podemos hacer,
antes de que pudiera terminar, una ráfaga de viento frío llenó la habitación, como si la casa misma quisiera interrumpir nuestro diálogo. La figura en el espejo empezó a distorsionarse nuevamente, ahora mostrando visiones de nuestros momentos felices, pero entrelazados de manera inquietante con sombras más oscuras, discusiones, heridas y decisiones que nos separaron. El tiempo pareció detenerse mientras me sumergía en la marejada de recuerdos, cada imagen, un recordatorio de lo que habíamos perdido. David, susurré sintiendo que mis rodillas flaqueaban. De repente no fue el miedo lo que dominó mi corazón, sino una profunda tristeza por las oportunidades desperdiciadas. David extendió su mano hacia mí, tratando de darme apoyo. Sé que duele, pero este es el momento de enfrentarlo, de ser valientes, dijo con voz más suave. Su determinación me hizo hallar un atisbo de confianza, a pesar de la oscuridad que nos rodeaba, y justo cuando pensaba que podría encontrar el valor para avanzar, el espejo estalló en 1000 fragmentos, cada pedazo reflejando un trozo de nuestras almas. No, grité mientras el brillo enfrentaba nuestras visiones, el caos se desató y las sombras que una vez pensó que eran nuestros recuerdos comenzaron a cobrar vida, rodeándonos. Esto es solo el comienzo, me dijo David. Mientras el sonido del cristal caído resonaba en el aire como el repicar de campanas en un funeral. Debemos responder a su llamada. Sintiendo como el vacío nos arrastraba, vi sus ojos buscar los míos, y en ese instante comprendí que a pesar del miedo y la confusión, había algo entre nosotros que era más fuerte que cualquier sombra. Pero la incógnita que nos rodeaba era aterradora. ¿Estarían nuestros lazos listos para resistir lo que se avecinaba, o se convertirían en los propios hilos que nos atarían a un destino aún más oscuro? Y antes de que pudiera dar un paso hacia adelante o recular, la respuesta a esa pregunta se estaba desvaneciendo en la distancia. El estruendo de los cristales resonó en la habitación como lamentos lejanos, un eco de memorias que se negaban a ser olvidadas. Las sombras nacidas de esos fragmentos empezaron a tomar formas aún más definidas, como si el propio sufrimiento de nuestro pasado se hubiera materializado en entidades que danzaban a nuestro alrededor, susurrando nuestras inseguridades y anhelos frustrados. David, retrocede, grité, pero mi voz sonaba lejana ante el creciente bullicio de las manifestaciones. Las figuras parecían tener ojos, cada mirada una acusación silenciosa que profundizaba nuestras inseguridades. No son solo recuerdos, son nuestros miedos. David, absorbido por la vorágine de emociones, me siguió con su mirada. Quizás son nuestros propios reflejos intentando mostrarnos algo, dijo, su voz optando un tono que rozaba la curiosidad más que el miedo. Lo que evitamos enfrentar tomando aire, luché por mantener la calma. Tú lo dijiste. No estamos listos para esto, David. ¿Por qué permanecer aquí? Mi corazón latía con fuerza sin saber si esa conexión que sentía hacia él era suficiente para anclarnos en la realidad. Sin embargo, sus ojos, llenos de una determinación inquebrantable, me atravesaron. No sé cómo, pero todo esto puede ser nuestro camino para volver a empezar, dijo, extendiendo su mano hacia una sombra que danzaba cerca. Deberíamos escuchar. Y en ese momento, como si el universo hubiera respondido a su clamor, la figura más prominente dio un paso adelante. Su rostro, una mezcla de nuestro pasado entrelazado con lo que habíamos perdido y ganado, parecía finalmente cobrar vida. Aunque vagamente reconocible, había una tristeza palpable que la envolvía, como un manto pesado que no podía desprenderse. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras reconocía la esencia de nuestro amor, ese que había sobrevivido a las tormentas, pero también las traiciones y las discusiones. ¿Es esto lo que somos?, susurré. Una colección de momentos felices desgastados por el dolor. La figura asintió, su mano extendida llevándole un mensaje tácito. En ese instante otras sombras comenzaron a hablar, susurrando en nuestro idioma, cada palabra resonaba con la historia que habíamos compartido, la esencia de nuestro vínculo. Y así, en medio de la confusión y el temor, empezó a formarse un hilo de conexión. David, escúchala, insté sintiendo que ese acto podría brindarnos respuestas, una capacidad de enfrentar lo que habíamos ignorado por demasiado tiempo. Podemos abrir la puerta para entender, para sanarnos. Lo sé, respondió David, su voz era un eco de seguridad que me reconfortó en el caos. Es el momento de deshacer las cadenas que nos mantienen prisioneros. Superar lo que nos duele es el único camino adelante. Con una mezcla de ansiedad y esperanza, dimos un paso hacia adelante juntos, hacia la figura que parecía ahora una guía luminosa en medio de la tormenta de las sombras. Cada paso era un acto de valentía, cada susurro de nuestras memorias que nos rodeaban, una afrenta que enfrentábamos.
La imagen comenzó a descomponerse, como si con cada paso que dábamos, nuestras viejas heridas estuvieran siendo reabsorbidas. Al rozar la mano de la figura, un torrente de visiones nos bombardeó, recuerdos y emociones surgiendo en un mosaico brillante, risas compartidas, caricias en momentos de ternura, conversaciones profundas rodeados por el murmullo de la noche. Pero también visiones de nuestras desavenencias, momentos en que las palabras hirientes habían cortado más profundo que cualquier espada. Debemos aceptarlas, explicó una de las sombras, ahora tomando la forma de mis propias inseguridades, para que puedas ver con claridad lo que el amor puede ser. Su voz era melódica y trémula, un eco de mi propia voz tratándose a sí misma. Te olvidaste de mí, dijo otra figura, esta vez reflejando dolor. Te olvidaste de la valiente que fuiste. Recogí cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas que debía reconstruir. Sí, pero volver a conectar no puede ser lo único que hagamos, le respondí a la sombra de mí. Inseguridad, que ahora parecía derrumbarse. Deberíamos avanzar, aprender a vivir con lo que hemos enfrentado. En ese instante sentí el tirón de la realidad sobre mis hombros. David, ¿y si después de esto hay algo que no podemos deshacer?, pregunté, la preocupación reflejándose en mi voz. No quiero perderte en este proceso, si caminamos juntos seremos más fuertes. A veces el amor implica ser vulnerables, me aseguró. Ver lo que hemos sido nos permitirá cambiar, pero no sin la fuerza que tenemos el uno en el otro. Con su mano entrelazada con la mía, ambos tomamos un respiro profundo, listos para abrazar el caos y el dolor, aceptar que a veces el amor llega en las formas más inesperadas, incluso en el corazón de los momentos oscuros. Y mientras las sombras comenzaban a desvanecerse lentamente, aún captando nuestra atención, un nuevo ruido se dejó sentir, un estruendo distante que resonó a través de las paredes. Como un tambor de guerra. Una nueva sombra emergía en la penumbra, más oscura y amenazante que las anteriores, como una advertencia atronadora de todo lo que aún estaba por llegar. David, temblé. ¿Qué es eso? Y en ese momento, sin poder prepararme para ello, supe que una nueva ola de desafíos estaba por llegar, arrastrándonos de nuevo hacia una nebulosa de incertidumbre y posibilidad. El aire se cargó de una tensión palpable mientras la nueva sombra se acercaba, desafiando la fragilidad del entorno que habíamos comenzado a reconstruir. La figura oscura parecía absorber la luz a su alrededor, formando un vacío inquietante que comenzaba a helar la atmósfera. Mis nervios se crispaban, un grito mudo brotaba desde lo más profundo de mí, pero en lugar de retroceder, tomé una decisión. No solo teníamos que enfrentarlo, sino que debíamos entenderlo. Esto no es un destino, es parte de nuestro viaje, musité, apoyando mi mano en el pecho de David para calmar las olas que amenazaban con desbordar. Cierto, respondió él, su voz un ancla entre mis dudas. Si todo esto lo hemos creado, podemos deshacerlo o al menos cambiarlo. Desafiando el temor que anidaba en nuestro interior, dimos un paso más hacia la sombra. En ese instante oscuro, noté que su forma se distorsionaba, como si intentara entendernos tanto como nosotros intentábamos entenderla. Ahora, en lugar de gritos, escuché lamentos. Eran ecos de dolor que resonaban en nuestras almas, revelando que esta oscuridad no era ajena, sino que era parte de lo que habíamos eludido. Esta sombra es el miedo a perder lo que tenemos, dijo David, sus ojos reflejando la realidad que comenzábamos a desentrañar. Cada instante de inseguridad que hemos sentido, cada traición, todo esto está aquí, manifestándose en su forma más pura. A medida que sus palabras se deslizaban en el aire, la figura respondía, su contorno haciéndose más definido. Aceleré mi respiración, podía sentir cómo cada uno de mis temores se elevaba a la superficie, como si la oscuridad estuviera invocando mis ansiedades más profundas, susurrando secretos inconfesables. Recuerda lo que hemos compartido, le dije a David, y su mirada me alentó a continuar. Recuerda lo que hemos superado. Una chispa de esperanza brilló entre nosotros, como un pequeño fuego en medio de la tormenta. Esto debe ser parte de nuestro camino hacia la sanación. David asintió, y juntos empezamos a hablar con la sombra. Venimos en paz, pronuncié sintiendo que mi voz temblaba, pero con un propósito. Sabemos que estás aquí para recordarnos las partes de nosotros que olvidamos, pero no vamos a entrar en pánico. Te enfrentamos porque queremos liberarnos. La sombra pareció vacilar, su forma comenzó a oscilar, y uno de los lamentos se convirtió en un susurro claro. Tienes miedo de perderlo todo, los recuerdos, el amor, la conexión. Temes la soledad. Cada palabra resonaba como un eco conocido. Me detuve sujetando la mano de David con más fuerza. Sí, respondí, mi voz más fuerte. Pero también temía no volverme a sentir viva.
Este miedo es parte de mí, pero no puedo permitir que me controle. Me volví hacia David, sintiendo su apoyo inquebrantable. No quiero perderte, pero esto es solo una pieza del rompecabezas. En el horizonte de la sombra una luz comenzó a desprenderse, como si el reconocimiento de mis miedos les diera fuerza. ¿Pero qué pasará después?, me pregunté en voz alta, a David y a la sombra por igual. La verdad comenzaba a florecer en mí, lo que realmente temía no era solo la soledad, sino el hecho de que sanando, podríamos enfrentarnos a realidades que nunca imaginamos. Ninguna transformación es fácil, dijo David, su voz como un bálsamo. Pero si nos mantenemos juntos, podemos construir algo nuevo, incluso con este peso. Su mirada ardía con determinación. Es momento de seguir adelante. No es solo nuestro pasado lo que estamos enfrentando, es nuestra verdad. Con cada palabra que pronunciábamos, la figura oscura empezó a fragmentarse, como cristales que perdían su opacidad. La luz brillaba más intensamente entre nuestras manos interlazadas, y sentí que había un nuevo camino iluminándose ante nosotros, pero al momento en que la sombra comenzó a desvanecerse, un nuevo susurro emergió de las profundidades. No creas que es tan simple, resonó una voz familiar, llena de tufo y ecos olvidados. Por cada paso que den, un precio habrá de pagarse. La revelación me golpeó como un rayo. ¿Quién?, empecé a preguntar, pero antes de poder terminar, una nueva ola de oscuridad arremetió contra nosotros, como un maremoto de memorias y decisiones que amenazaban con engullir cualquier rayo de esperanza que habíamos cultivado. Enfrentando una nueva realidad, tomé la mano de David con más fervor. ¿Estamos listos para esto?, pregunté, mi corazón retumbando en mi pecho. La sombra había ido, pero su advertencia dejó una sensación de incertidumbre que no podía ignorar. Al menos sabíamos que estábamos juntos en la tormenta y en la luz. Listos, respondió David, mirándome a los ojos. No estamos solos, y así, en medio de una noche tempestuosa, nos encontramos en la intersección entre el dolor y la esperanza, debilitados pero indómitos. La lucha iba a continuar, pero por primera vez, el futuro parecía pleno de posibilidad. La repentina oscuridad que había desbordado sobre nosotros se sentía, no solo como una amenaza, sino como un recordatorio palpable de lo que pudimos perder. Mientras el aire se sentía más pesado, me pregunté qué oscura verdad nos acechaba. Pero antes de que pudiera asimilarlo, la oscuridad se disipó, revelando figuras que nunca imaginé volver a ver, sombras de nuestro pasado que emergían para reclamar parte de lo que éramos. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme mientras la multitud de recuerdos se agrupaba a nuestro alrededor. Sin embargo, la imagen de cada rostro traía consigo una tormenta. Eran las caras de quienes una vez habían sido cercanos, quienes habían dejado cicatrices profundas en nuestra historia. Estamos aquí porque cada uno de nosotros forma parte de esta realidad. Una voz que creía haber olvidado se alzó entre ellos, vibrante y reconocible. Era Clara, mi hermana, que había sido una luz brillante en mi vida, pero su traición había dejado un vacío inmenso. No puedes escapar de nosotros, de lo que somos. Literalmente llevas nuestros ecos en tu interior. El aire se volvió denso y un nudo se formó en mi garganta. No, grité sintiendo que se desbordaba la emoción. He trabajado demasiado para dejar que el pasado me consuma. No somos las decisiones que tomamos, ni las sombras que nos acompañan. Tu desear aceptar esto nos convierte en parte de ti, dijo David, acercándose a mí y atrayendo mi atención de nuevo. No es solo su culpa, yo también estoy aquí. Estoy aquí por ti. Sentí la calidez de su mano, su fuerza y su compromiso anclándome. Fue un momento de claro entendimiento. No estábamos solos en este camino, aunque nuestro viaje sería difícil y lleno de espinas. No buscamos olvidar, añadí. Buscamos ser más. Aprendemos de nuestra historia, nos transformamos en quienes somos. Todas las miradas se posaron en nosotros, y en un instante sentí una sacudida. Las imágenes de nuestros recuerdos parecían vibrar, la tensión se cortó como un hilo. La sombra de Clara, aunque enigmática, comenzó a desvanecerse. Había detrás de su tono de resentimiento una fragilidad, un deseo de comprender lo que había pasado. ¿Entonces realmente crees que puede haber redención? Para nosotros, por supuesto, respondió David, su confianza visible. El camino del perdón y la sanación no es recto, está repleto de obstáculos, y eso es algo que debemos afrontar juntos. Cada uno de ustedes está aquí por una razón, y se les necesita. Se necesita reconocer el dolor, pero también el amor que compartimos. Poco a poco, vi cómo las formas de mi pasado se iluminaban, la niebla de rencor comenzaba a despejarse.
Cada uno de ellos, aunque marcado por sus elecciones, reflejaba un espejo de mis propios miedos. Miré a Clara intensamente, dispuesta a proponernos un nuevo comienzo, un entendimiento. Si puedes dejar ir la culpa, podríamos unir nuestras fuerzas, le dije, mis ojos aferrados a los suyos. Podríamos encontrar la libertad que llevamos tanto tiempo buscando, pero la transformación fue repentina. Mientras Clara empezaba a acercarse, las otras figuras retrocedieron, como si sintieran un dolor que no podían soportar. Pero la voz de mi hermana fue un susurro incierto. El pasado nunca se desvanece. Siempre habrá un precio, estamos dispuestos a pagarlo, dijo David, sosteniendo firmemente mi mano. No permitiremos que el miedo gobierne nuestras decisiones. Vamos a crear un nuevo futuro con cada palabra. La luz a nuestro alrededor se intensificaba, el aire vibraba con energía, y las sombras comenzaron a resquebrajarse, pero no completamente. El eco de la advertencia resonó con fuerza mientras todavía flotaba en la atmósfera. Recordad, cada elección tiene consecuencias. Mientras la luz resplandecía, la imagen de Clara se tornó borrosa, como si una grieta se abriera entre nosotros. En ese momento, antes de que pudiera comprender lo que sucedía, vi como un nuevo espectro emergía de las sombras más profundas. Era más conocido, más siniestro, y llenó mi corazón de terror. Al final, una sombra siempre reclama lo que es suyo. ¿Qué quieres?, grité, pero mi voz se desvaneció al ver la cara de Jerónimo, un antiguo amigo que había cruzado los límites de la traición de una manera que me había dejado marcada para siempre. Siempre estaré aquí al acecho esperando. El suelo tembló bajo nuestros pies, como si las respectivas historias de dolor quisieran reclamar su lugar. Sin embargo, en nuestro interior, un espacio empezaba a sanar. La balanza entre el amor que teníamos y el dolor que llevábamos parecía pesar más hacia la luz. Mientras el caos amenazaba con envolvernos nuevamente, sentí que la lucha entre la luz y la oscuridad se agitaba dentro de mí. No podemos retroceder, musité, sabiendo que las piezas del rompecabezas apenas comenzaban a ensamblarse. La batalla se había intensificado, y aún no podíamos ver con claridad qué caminos debíamos seguir. Con cada sombra, hay una lección, susurró David. Actúa con amor. Es lo único que puede cambiar el rumbo, y así, mientras el eco de un pasado tormentoso reverberaba a nuestro alrededor, una determinación renovada llenó nuestro ser. Estábamos listos para enfrentar no solo a Jerónimo, sino a todo lo que él representaba, el dolor, la traición y tal vez, la cosa más aterradora de todas, la verdad. La atmósfera estaba impregnada de una tensión palpable, como si cada sombra quisiera devorar la luz que reclamábamos. Jerónimo, con su mirada perturbadora, parecía disfrutar del caos que desataba. Mi corazón latía con fuerza y en un momento de vulnerabilidad, me pregunté si realmente estábamos preparados para soportar la presión. Esto es solo el principio, dijo Jerónimo, su voz arrastrándose como el eco de un grito ahogado en una cueva. Siempre he estado justo detrás de ti, observando cómo las decisiones te consumen. No te engañes, no hay redención en este juego. David apretó mi mano con fuerza, y me di cuenta de que su coraje me proporcionaba una ancla. Tienes que dejar de intentar asustarnos con tus palabras vacías, Jerónimo, le respondí, el coraje empezando a brotar de algún lugar profundo en mí. No eres más que un recuerdo, un eco de lo que elegí dejar atrás. Las figuras detrás de Jerónimo empezaron a cobrar vida, abriendo la puerta a un torrente de recuerdos. Imágenes de momentos compartidos, risas y alegrías, pero también de dolor y traición. Aquellos primeros días de amistad, desvaneciéndose bajo el peso de lo que había saltado entre nosotros. ¿De verdad crees que puedes borrar lo que sucedió? Clara interrumpió, su voz apenas un susurro. Las cicatrices tienen su forma de recordarte lo que has perdido, acéptalo, es parte de ti, añadió una figura más atrás, su tono helado. El pasado siempre está presente y no puedes cambiarlo. Suelta la ilusión de que puedes escapar. El aire enrarecido me puso a prueba, y por un momento me sentí abrumada. La piedra que llevaba en el corazón, sus años acumulando polvo y añoranza, comenzó a resquebrajarse. Pero justo antes de que la oscuridad me atrapara, una claridad me envolvió. El pasado está ahí, pero no define quién soy. He aprendido y crecido. Puedo ser alguien mejor, afirmé, mi voz resonando con determinación. No lo entiendes, volvió a interrumpir Jerónimo, su sonrisa sardónica volviéndose amenazante. Siempre habrá un precio que pagar. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar para demostrarlo?
¿O será que hay partes de ti que te asustan tanto que preferirás ocultarlas? En un instante de pánico, sentí que buena parte de mí comenzaba a sucumbir a sus palabras. La sombra de la duda se deslizó por mis pensamientos, y el peso de las decisiones de mis antepasados caía nuevamente sobre mí. Pero mientras miraba a David, recordé el valor que había encontrado en su amor y en nuestra conexión. Sentí que no podía rendirme ante esa sombra. Nunca te dejaré ganar, grité, enfrentándome a Jerónimo con una fuerza que no sabía que poseía. No te debo nada. Esta es mi vida y estoy dispuesta a pelear por ella. La luz se acentuó a medida que mi determinación crecía, y el vacío que había amenazado con tragarnos comenzó a disiparse. Clara se acercó un poco más, su mirada llena de confusión. Quizás hay algo en lo que dices. Tal vez al aceptar sujetos de dolor podemos descubrir la verdad que nos va a liberar. Sí, afirmó David, su voz resonando con aliento renovado. Las sombras son parte de nosotros, pero también lo es el amor. Todo el amor que hemos compartido, el que aún está por llegar. Mientras las palabras se pronunciaban, la oscuridad comenzó a retroceder. Las figuras de nuestro pasado temblaban y vacilaban, incapaces de soportar la luz que construíamos juntos. Pero aún así, no eran solo sombras, eran recuerdos, cada uno con su historia, cada uno con su razón de permanecer. Si te esfuerzas por dividirnos, solo conseguirás que nos unamos más, le dije a Jerónimo con el fuego de la esperanza provocando que mi voz resonara más fuerte. La verdad es un camino, y puede ser doloroso, pero lo recorreremos juntos. El terreno comenzó a temblar una vez más, y aunque la luz se intensificaba, una sombra más oscura y profunda surgió de nuevo. Esta vez era un espectro diferente, no era Jerónimo, sino algo más antiguo, algo que estaba vinculado a mis más íntimos secretos y miedos. Su forma parecía rodear las figuras de los que habían estado de pie junto a mí, una amenaza palpable que deseaba arrastrarme hacia la penumbra del honor resuelto. ¿Estás segura de que quieres enfrentarte a mí?, murmuré, sintiendo que esta sombra no solo era un recuerdo, sino la representación misma de mis más profundos temores. No hay luz que pueda vencerme porque yo soy parte de ti. Los susurros reverberaban en mi mente, y sentí el pulso del miedo atravesarme, como si las paredes de mi refugio se estrecharan. Un nuevo desafío estaba ante mí, uno tan oscuro que todavía no podía comprender completamente. Allí están mis verdades y debo enfrentarlas, pensé, sintiendo una extraña mezcla de desafío y resignación al mismo tiempo. La batalla por mi esencia estaba lejos de haber terminado, y el conflicto entre la luz y la oscuridad, entre el perdón y la culpabilidad, prometía ser más intenso que nunca. Pero una cosa estaba clara, no estaba sola en esto. Anhelaba enfrentar el oscuro laberinto que se avecinaba, dispuesta a descubrir qué significaba realmente ganar. El aire en mi habitación se tornó más espeso, como si absorbiera la luz que había ganado en la lucha contra las sombras. Aquella entidad oscura, más densa que la propia noche, parecía vibrar con una energía propia, y el eco de mis miedos resonaba en cada esquina del espacio. ¿Qué parte de mí encarnas, criatura de la penumbra?, pregunté, mi voz entrecortada pero firme. A medida que las preguntas brotaban de mi interior, sentí como David apretaba aún más mi mano, dándome fuerzas. Intuí que aunque las sombras deseaban dividirnos, su presencia también era un recordatorio de la conexión que habíamos forjado. El silencio que siguió a mi pregunta era asfixiante. El espectro en su oscuridad comenzó a tomar una forma más definida, una mezcla entre una sombra furtiva y un recuerdo demasiado vívido. Vi en su mirada una tristeza que me resultaba familiar, como si estuviera viendo una parte de mí misma que había ocultado, el miedo al fracaso, la angustia por la soledad, la inseguridad que había llevado por tanto tiempo. No puedes huir de lo que eres, siseó el espectro, su voz un susurro helado que se aferraba a mis pensamientos. Tus heridas son profundas y la verdad es que te asustan más que yo. ¿Realmente puedes enfrentarlas? Sí puedo. Tengo que hacerlo. No estoy sola, respondí con un fervor renovado. La esencia de David y Clara me rodeaba, construyendo un escudo luminoso que empezaba a cubrirme. Mientras sentía esa unión, lo horrible y lo hermoso de nuestra existencia compartida llenaron mi pecho y se entrelazaron con mi resolución. Con cada palabra que salía de mis labios, la forma del espectro vacilaba. Esa unión a la que te aferras no es más que una ilusión, continuó, pero esta vez su tono se tornó menos amenazador, más desesperado, como si lo que temía fuera la luz que empezaba a brillar dentro de mí. Si la conexión que tenemos se basa en la verdad y no en el miedo, entonces no encanta el pasado, dijo Clara, tomando una pequeña iniciativa mientras avanzaba hacia adelante, su mirada fija en el espectro.
Podemos encontrar juntos nuestro camino a la sanación. El espectro dio un paso atrás, desvaneciendo su forma y endureciéndose. Su expresión era cada vez más confusa, como si se debatiera entre el deseo de resistir y la necesidad de liberarse. ¿Por qué persistes? La verdad duele. Duele más de lo que imaginas. Tal vez duele al principio, insistió David, su voz calmada y resonante, pero el propósito de esa verdad es liberarte. Estás atrapado aquí con nosotros, alimentando la tristeza. Eres parte de nosotros y podemos encontrar la luz, incluso en las partes más tenebrosas. Desconcertada, la sombra retrocedió, pero su lucha interna estaba latente. No puedo abandonarte. Soy tu miedo y tus dudas, lo que te ata al pasado. Yo sabía que esta última declaración era cierta y no lo era a la vez. Eres esas partes de mí que tengo que aceptar, no los miedos que tengo que temer, le respondí, dispuesta a enfrentarme a cualquier lucha que se presentara. Si te invito a la luz, podrás ser algo más que mis pesadillas. En ese momento, la sombra se estremeció, dejando escapar un aullido ahogado que resonó en la habitación. La confirmación de su existencia era el precio que debía pagar para liberarlo. Pero yo no estaba dispuesta a dejar que eso me destruyera. Con el amor que había experimentado, podía iluminar cada rincón de oscuridad con la calidez de nuestras conexiones. Fuera de la oscuridad, aquí encontramos fortaleza, dije. Las verdades que evité debían emerger, pero juntos podemos transformarlas. El temblor de la habitación se intensificó, y sentí que cada una de las memorias que había relegado a la penumbra comenzaba a tambalearse. ¿Cómo ganaría esta batalla? La pregunta resonaba y aún así, sabía que debía arriesgarme a encontrarlas, dispuesta a abrazar mi vulnerabilidad. El espectro retrocedió una vez más, sus contornos difuminándose, pero mientras se desvanecía, estos murmuros reverberaron en mi mente: la luz puede cegar, pero también puede sanar. Para un renacer. Debe haber destrucción. El aire se calmó, y aunque la presencia era menos amenazante, aún sentía que no había terminado. Verás la luz si caes, susurró el espectro, mi corazón palpitando por la pregunta que implicaba tanto dolor. Mientras la habitación se iluminaba, se producía otro sismo en mi interior, que resonaba en cada rincón de mis experiencias. No era solo el eco de la lucha, sino el inicio de un viaje hacia la aceptación. La luz brillaba intensamente, pero la cicatriz permanecía. Entonces entendí que no se trataba de ganar o perder contra el espectro, sino de aprender a bailar con ambas partes de mí misma. Finalmente una revelación atravesó mi mente. Recordé mi viaje solo. Antes de enfrentar mis traumas, había tenido un sentido de libertad que hoy parecía errático. Tal vez la realidad es que siempre había estado configurada entre la luz y la oscuridad. El tiempo pasó, y el silencio se hizo presente de nuevo, pero esta vez, la atmósfera parecía más ligera. Tenía que encontrarme en este camino. Sin embargo, antes de que pudiera procesar todo lo que había enfrentado, algo crujió en el fondo de la habitación. Una figura que nunca imaginé ver, emergió de las sombras. Su silueta se apresuraba hacia mí, y por un instante, la esperanza se detuvo en mi pecho. Las respuestas que creía haber encontrado podían alterarse por completo ante la realidad de esta aparición. Reconocí su rostro, el de alguien que había dejado atrás, alguien que ahora me miraba con un aire de necesidad. Su regreso significaba que había más en juego de lo que había pensado. Era como si el tiempo se hubiera detenido, atrapado entre el ciclo interminable de recuerdos y sombras, y yo, desgastada pero decidida, debía enfrentar lo que había dejado en el pasado. La figura emergente, aquel rostro que había conocido y que ahora resultaba tan diferente, me miraba con anhelos y temores reflejados en sus ojos. Era Valeria, una amiga del pasado, la última persona con quien había compartido mi luz antes de que los caminos se separaran violentamente. Te he estado buscando, susurró, su voz temblorosa como las hojas de otoño. Mis piernas temblaron al instante y aunque el miedo rasgaba mi corazón, una parte en mí también se sentía aliviada, como si la tormentosa atmósfera comenzara a despejarse. Valeria, porque ahora, mi voz salió en un hilo entrecortado. Había pasado tanto tiempo, tantas verdades no reveladas entre nosotras. Ambos sabíamos que la brecha que nos separaba a menudo estaba llena de recuerdos tristes y arrepentimientos. Porque he visto lo que has enfrentado, lo que has perdido. Creo que también puede haber redención para mí, dijo con una luz de esperanza en sus ojos. El eco de su respuesta resonó en mí como un viejo tambor, un sonido que prometía una conexión que nunca debió romperse. Enfrenté su mirada profunda, buscando en sus ojos esa luz que había añorado.
Valeria, no eres solo el pasado que dejé atrás. ¿Pero puedes aceptar todas las sombras que vienen contigo? Pregunté recordando las heridas que aún llevábamos. Se acercó un paso, reconociendo el abismo entre nosotras, pero al mismo tiempo la conexión indisoluble. Lo sé. He traído mis propios miedos y errores, pero no quiero que esos recuerdos nos separen de nuevo. Estoy lista para enfrentar el dolor que hemos compartido. La declaración rompió los muros que me había construido. ¿Estás segura? Esto será intenso, será doloroso. Pero había en su voz una firmeza que nunca había escuchado. David a mi lado ofreció su mano, un encantamiento silencioso de apoyo que hacía que todo pareciera posible. Si eso significa entendernos, solo hay un camino por recorrer, insistió Valeria. Cada paso que hemos evitado nos ha traído aquí. El aire se volvió eléctrico, y a medida que comenzábamos a reunir nuestras fuerzas, las sombras a nuestro alrededor empezaron a cobrar vida. Cada figura que emergía en la habitación parecía contar historias de dolor, sí, pero también de amor. Como si cada capa del pasado que habíamos descascarado trajera consigo un nuevo significado. Ahora, no solo había ecos de decepción, también había risas y momentos que unido habíamos considerado olvidados. Eres parte de mí, y lo que hiciste no puede romper lo que somos. Solo me haces más fuerte, le dije a Valeria, mientras una luz comenzaba a chisporrotear entre nosotras. Ella sonrió y por un momento todo el peso del mundo pareció desvanecerse. Podía sentir que el amor de nuestras vivencias compartidas comenzaba a espesar el aire, invocando una magia imposible que siempre había estado ahí, esperándonos, y entonces, en medio de toda esa energía rutilante, una voz surgió, resonando como un eco ancestral: el perdón no se da sin una batalla interna. Acepta el caos y el orden, esas son sus caras. La sombra oscura ante nosotros tembló como si fuera consciente de la convocatoria a confrontación, una última defensa. Entonces, vamos a encontrar la verdad, dijo David. La fuerza en su tono se sintió como un grito de guerra abierto a un nuevo significado. Nadie puede detenernos si estamos dispuestos a abrazar nuestra dualidad. Desde el aire, sentí que una luz intensa se iluminaba, casi como si la habitación exudara un brillo nuevo, un tono de esperanza en un mundo donde solo conocimos el dolor. Con cada paso hacia adelante, Valeria, David y yo comenzamos a enfrentar cada sombra, cada fantasma de nuestro pasado y cada decisión que habíamos tomado. Al entrar en esa nueva revelación, el pasado nos mostraría quiénes éramos realmente, lo que habíamos perdido, pero también lo que podíamos ser. Y como un estallido sobrenatural, esa esencia resplandeciente se abalanzó sobre nosotros, el camino hacia adelante se abrió, no solo hacia la redención, sino a un espacio donde el amor y el dolor podían coexistir en perfecta armonía. ¿Ves? Lo hemos hecho juntos, dijo Valeria, lágrimas de felicidad resbalando por su rostro. No importa cuánto daño hayamos hecho, hemos encontrado la luz en la tormenta. Y con eso, la conexión entre nosotras se selló con un abrazo que hizo eco en lo profundo de nuestras almas. La luz, en su robustez y fragilidad, nos envolvió mientras la última sombra se desvanecía, juntos, abrazando no solo nuestros errores, sino todo lo que habíamos llegado a ser, y así, mientras la habitación se llenaba de brillo y armonía, comprendí que nuestra historia, aunque marcada por la confusión y el sufrimiento, también estaba tejida con hilos de amor, de amistad y de reconciliación. Al final, eso era lo que verdaderamente contaba. En este viaje, una revelación brillante se formó en mí. La verdad no era un tormento, sino el alzamiento de una esperanza que se me había revelado constantemente. El amor siempre sería más grande que mis miedos. La vida no era simplemente aceptar o huir, era conquistar cada sombra y celebrar cada rayo de luz. Y mientras el eco del pasado se disolvía, dejándonos llenos de posibilidades, una última frase resonó en mi ser: en el abrazo de la luz y la sombra, por fin hallamos nuestra verdadera esencia.